Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Adolfo de los Santos Martínez, soy del grupo 1M16. En esta ocasión voy a hablar sobre la división del trabajo y de la división social del mismo trabajo. Para entender de este modo de qué estoy hablando principalmente, voy a tomar el tomo, el volumen 2 del libro del Capital de Carlos Marx. En este libro habla sobre la división del trabajo y la división social del mismo, los cuales son elementos fundamentales dentro de los modos de producción capitalistas, para así obtener lo que sea que vayamos a producir de la manera más rápida y eficaz. Pero sobre todo en esta parte del libro del Capital, Carlos Marx explica que existen diferentes tipos de modos de producción y diferentes formas de distribuir cada uno de estos trabajos. Principalmente también en el libro del Capital nos expresa que estamos divididos en dos tipos de sociedades, una la cual domina a una persona y otra la cual es el dominante. En este caso se le conoce como los burgueses y las personas proletariadas. Pero bueno, una vez dado a entender todo esto, voy a explicarlo por pequeñas partes, las cuales está expresado en el libro del Capital. Empezando por la especialización de las tareas dentro de los procesos productivos. Esto se refiere que existen diferentes fragmentaciones del mismo trabajo, los cuales manejan una serie de actividades pequeñas para poder llegar a un solo lugar y principalmente a un solo tipo de personas. Cada una de estas personas manejan de forma respectiva cada una de las partes de sus trabajos y sobre todo de manera repetitiva y sistemática. Es decir, que existe un control en todo este proceso, lo cual hace que lleguemos a tener cierta manera de manejar los procesos productivos de forma sistemática y que no exista ningún cambio como tal. Es decir, que al momento de realizar tu forma de trabajo no determine exactamente tu posición, sino que estás trabajando por un objetivo, el cual es generarle riquezas a la persona burguesa, en este caso podría ser tu jefe, para poder él llegar a sus objetivos y tú poder llegar a tus objetivos de manera sistemática, es decir, que no existe un cambio relativo. Por ello, la fragmentación del trabajo ocurre solamente en los procesos de producción, los cuales se dividen en múltiples etapas, asignando a cada uno de los trabajadores una cierta función específica y sobre todo limitada, de manera que el obrero solamente ejecute cierta parte del proceso. Esta fragmentación, lo que logramos encontrar es que existe una división de maximización y eficacia, que se convierte en el trabajo en mero en drenaje de las maquinarias y producción a mayoría. Bueno, luego hablando de este tipo de división del trabajo, también entendemos que existe un lado malo de todo esto. Por ejemplo, pues existe la pérdida del control sobre la producción final, porque cada persona tiene un determinado punto de trabajo y los cuales mantienen en cierto desconocimiento o visión del proceso del trabajo de cada persona, por estar encerrados en su fragmento del proceso productivo y no tener una visión más amplia sobre qué es el trabajo. Entonces aquí es donde empieza a existir una manipulación indebida por medio de la burguesía. Esto principalmente expresando que el trabajo no tiene como un beneficio o un tipo de proceso o un impacto significativo en la manera de poder crear algún material en específico. Y con esto principalmente a tener un pequeño deterioro sobre la producción de dichos materiales, los cuales se están procesando durante todo esto. Por ejemplo, podría ser una persona que es artesana. Una persona artesana maneja principalmente todo el proceso productivo para poder crear ciertos materiales artesanales. Con esto teniendo el conocimiento y el control principal para poder manejar cada uno de estos procesos y poder llegar al objetivo que se quiere, pero con la fragmentación del trabajo no llegamos a entender sobre todo ese punto, lo cual hace que los materiales o pasan por ese proceso lleguen a ser un poco defectuosos o no lleguen a cumplir todos los cometidos que se quieren durante todo por esa transición a la venta. Como una consecuencia de todo esto, podemos entender que no existe cierta identificación en el proceso de un trabajo y sobre todo no existe la decisión sobre cómo se produce y a quién se produce principalmente. Solamente se está manejando o se está trabajando de forma inconsciente sin llegar a un objetivo en particular para las personas que son proletariadas. Esto puede ocasionar principalmente que las personas puedan ser reemplazables de manera tan fácil, sin importar el conocimiento o si tienen el conocimiento para poder hacer la mano de obra calificada o la mano de obra sencilla. Tan siquiera tener la creatividad o el conocimiento global de cada uno de estos procesos. Como ya lo he dicho antes, todo esto genera cierta desigualdad por la parte de la burguesía, los cuales son los dueños de los medios de producción
y los cuales controlan el capital y las ganancias de cada uno de estos procesos, y las personas proletariadas no poseen los medios de producción y dependen principalmente del salario para poder sobrevivir, a pesar de que no tengan el conocimiento necesario para poder manejar el proceso productivo de forma eficaz. Por ello, la burguesía sigue acumulando riquezas y poderes, mientras que los proletariados siguen dependiendo del salario para poder sobrevivir de estas situaciones. Y como el sistema se está manteniendo por cierta división, los trabajadores difícilmente pueden salir de situaciones y convertirse en los dueños de unos medios de producciones, ya que carecen del capital y las ganancias que se pueden obtener de todos estos procesos. Todo esto principalmente reforzando la explotación y la perpetua desigualdad social que existe en estos medios de producción. A esto se refiere Carlos Marx con los procesos productivos y sobre todo con la división del trabajo. Es decir, en resumidas cuentas, la división del trabajo expresa que existen diferentes fragmentaciones para poder generar cierto desconocimiento para las personas proletariadas, y las personas burguesas se puedan aprovechar de todo este desconocimiento para poder seguir utilizando a las personas y su fuerza de trabajo para poder producir las cosas. Y de esta forma las personas proletariadas, con el miedo a no poder sustentar y poder sobrevivir en su vida diaria, tener que aguantar todo este tipo de manipulación para poder sobrevivir. Entonces, durante toda esta división del trabajo y sobre todo esta división social del trabajo, entendemos que existen diferentes puntos. Por ejemplo, la mayor productividad por la especialización de las personas capitalistas, la deshumanización del trabajo, es decir, que las personas no tienen ciertos derechos al momento de generar la mercancía que busca el proletariado vender para obtener ganancias, y la dependencia de las personas capitalistas. Los proletariados dependen mucho de las personas capitalistas para poder sobrevivir. Y la alineación se refiere más a la producción final, ya que esta imparte el mínimo control de dichos procesos. Entonces, ¿qué es exactamente el capitalismo para Carlos Marx? Y tiene unas herramientas para poder llegar a la explotación laboral, mientras que las sociedades anteriores pudieron haber tenido un proceso más efectivo. Los proletariados buscan que no lleguen las personas asalariadas a llegar a esta productividad social. La fuerza del trabajo pueda ser ocupada de forma inconsciente y efectiva ante los trabajadores. Las personas burguesas buscan obtener ganancias, se aprovechan de la fuerza de trabajo de las personas proletariadas. Entonces, no solamente es una división social del trabajo, sino también es una forma de la dominación y la explotación que puede poseer de una persona a otra. Entonces, Marx plantea que la organización del trabajo no solo es una necesidad natural para la sociedad, sino una construcción histórica que responda a los intereses de los capitalistas. Para poder superar la explotación y la alineación, es necesario transformar las relaciones que existen en los medios de producción, minando la propiedad privada y los medios de producción y estableciendo un sistema de trabajo donde los trabajadores dejen de generar la mercancía de forma inconsciente y se convierta en una actividad verdaderamente humana y colectiva. Es muy importante entender cómo es que se divide el trabajo y cómo se divide la forma social del trabajo, para no caer en este tipo de errores de manera histórica y poder tener un control de los medios de producción y sobre todo teniendo equidad ante esta parte. Aunque Marx lo habla más que nada en el aspecto de que él fue una persona burguesa o vivió con ciertos privilegios, está viendo más allá de eso, está viendo la perspectiva que puede usar para que las personas proletariadas busquen llegar al proceso y a la efectividad de su vida diaria. Entonces, bueno, ya concluyendo con todo este tema, es muy importante el conocer cómo es que existe esta división del trabajo y cómo es que se distribuye de manera injusta en la sociedad, y cómo desde esa época, desde que Carlos Marx planteó la idea sobre la división social del trabajo, todavía hasta la fecha la seguimos viendo. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando si vemos que no existe un cierto avance en cada uno de estos procesos? Entonces, lo que nos quiso dar a entender Carlos Marx es cómo podíamos salir de esta situación. Sin embargo, por la manera en la que la sociedad o las personas se vuelven ciertamente envidiosas, carecemos de esa importancia ante las situaciones, ya que buscamos el beneficio propio antes de que exista más humanización social. Y es por eso que a mí se me hace muy importante conocer este tema, porque necesitamos tener el control de forma más humanitaria al momento de ejercer el trabajo y de manejar, por ejemplo, como en el tema anterior de la cooperación, el control y la manera de forma estable para poder
de obtener la fuerza de trabajo ideal para lograr cada uno de los objetivos de la empresa y principalmente de nuestra sociedad, sin la intención de que exista la desigualdad, no haya desacuerdo entre la persona burguesa o el proletariado, el asalariado contra el patrón o cosas de ese estilo, ¿no?